Todos. Como dije ayer en Facebook, este video que voy a publicar es un tema candente, es un tema fuerte. eh, y hay varias cosas que quiero decir antesala. Primero, discúlpeme por la voz porque estoy resfriado. Segundo, eh, si es un tema delicado, lo voy a hablar, lo voy a hacer explícito, así como he sido en otros videos. Si eres sensible, te recomiendo que no lo veas. Si tienes menos de 18 años, no lo veas. Pero si estás adicto a la pornografía homosexual y quieres salir de la adicción, entonces te lo recomiendo que lo veas. Quizás puedas conseguir una solución en el mensaje. Eh, Me ha costado mucho grabar este video. He tenido oposición de la buena, ¿ok? Y bueno, ¿a qué voy? Hace unos días le estaba preguntando al Señor, es un tema del que yo quiero hablar hace tiempo, el tema de la pornografía homosexual, pero yo le estaba preguntando al Señor hace unos días, Señor, ¿por qué razón yo en mi adicción de pornografía que duré desde los 15 hasta los 31 años, por qué razón yo siempre buscaba, eh, por un lado, compararme con otros hombres, me comparaba con su físico, me comparaba con sus miembros, me comparaba con... Siempre me comparaba, siempre, tanto con la pornografía como cuando tenía relaciones, cuando iba para los centros, a los baños de centros comerciales, cuando hacía desastres, siempre me comparaba, buscaba tener algo que a mí me faltaba o que yo pensaba que me faltaba, o que yo no tenía. Y segundo, ¿por qué razón yo siempre me estimulaba viendo pornografía violenta? No pornografía violenta, pornografía sádica, donde el hombre activo le hacía daño en el acto sexual al hombre que era pasivo. O sea, ¿por qué yo buscaba esto? Eh, y yo digo, Señor, muéstrame, ¿por qué? Porque yo veo que mucha de la pornografía homosexual que existe es de este tipo, o sea, se muestra la cara de sufrimiento del que está haciendo el papel de pasivo. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí de escondido? O sea, ¿por qué era como una atadura? Y yo le hago esta pregunta al Señor y digo, Señor, yo te pregunto esto porque tú dices que, o sea, en ti están todas las respuestas, así que te pregunto. Y agarro y me voy para una heladería, me llevo la Biblia, no dejé el teléfono. Y cuando estoy en la heladería, yo estaba leyendo estos días el libro de Ezequiel y me correspondía leer el capítulo 23. Cuando yo llego al capítulo 23, les digo, casi que largué el helado en el suelo porque no había pasado 30 minutos que yo le había hecho esta pregunta al Señor. Señor, ¿por qué razón yo me comparaba tanto con los hombres y por qué razón buscaba este daño? O sea, ¿por qué me estimulaba cuando veía pornografía donde se le hacía daño a otro hombre? Y disculpen la cambiara de mano. Ok. Y resulta que empiezo a leer en Ezequiel 23 y les voy a dar un resumen de la primera parte. Dice que había el adulterio de dos hermanas. Resulta que habían dos hermanas que ellas eran prostitutas en Egipto. Y el Señor se casó con ellas. Y a pesar de haberse casado con ellas volvieron a la prostitución. Hasta aquí ya yo me había sentido identificado. ¿Por qué? Porque yo tuve una vida de descarriado, pues, prostitución, promiscuidad y demás. Cuando conozco al Señor en el 2004, literalmente es como que el Señor me estaba aceptando a pesar de mi pasado. Eso fue lo que yo reconocí. Pero luego de hecho, continué peor aún en el pecado sexual, pero a un nivel muchísimo más alto. Es decir, como lo expliqué en el testimonio, que si no lo has visto lo pongo acá arriba para que lo veas, mi vida sexual como cristiano fue mucho peor, más descarriada que incluso antes de ser cristiano. Eh, Así que cuando veo que estas mujeres dice que continuaron continuaron en esta tendencia porque no habían dejado la prostitución que traían de Egipto, yo dije, bueno, quizá más o menos es mi caso porque yo traía este lastre de mi pasado, de cuando estaba en el mundo, y lo continué aún siendo cristiano. Eh, pero luego el texto dice que una de las hermanas muere y queda la otra. En Ezequiel 23:14 les voy a leer Nueva Traducción Viviente. Luego llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro, imágenes de oficiales militares babilonios con llamativos uniformes rojos que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos. Estaban vestidos como oficiales de carros de guerra de la tierra de Babilonia. Cuando ella vio esas imágenes, anheló entregarse a ellos y envió mensajeros a Babilonia para invitarlos a que la visitaran.
Hasta acá me sorprendió porque dice que se enamoró de las imágenes, es decir, se enamoró de lo que vio ni siquiera en físico, sino en imágenes. Es el mismo principio de la pornografía. Sintió deseo o se enamoró, o por lo menos me pasaba a mí cuando yo veía, me sentía deseo de manera me enamoraba y anhelaba entregarme a lo que estaba viendo allí. Y era justo lo que le había preguntado al Señor, ¿por qué esa atadura ahí tan fuerte? Y más adelante dice que en el versículo 17 dice, entonces vinieron y cometieron adulterio con ella y la corrompieron en la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ellos, los rechazó con asco. Lo mismo, muchas veces tuve relaciones sexuales y luego del acto sentía asco. No sentía asco como hoy siento en día, que siento asco de acostarme con otro hombre por el tema del sexo anal, como lo explicaba en los otros videos, porque el tema de los excrementos y de asco. Pero en este caso yo sentía asco por la situación, la situación me daba asco. Y luego más adelante dice, asimismo yo sentí asco por Aholibás, que es una de las hermanas, dice el Señor, y la rechacé tal como había rechazado a su hermana, porque se exhibió delante de ellos y se les entregó para satisfacerle sus pasiones sexuales. Sin embargo, ella se prostituyó mucho más, recordando su juventud cuando se había prostituido en Egipto. Sintió deseos sensuales por sus amantes, con órganos sexuales tan grandes como los del burro que eyaculan como un caballo. Y así, Aholibá, reviviste el pasado de esos días de jovencita en Egipto cuando dejaste que te manosearan los senos por primera vez. Cuando yo leo esto, casi que me caigo para atrás. ¿Por qué? Primero, no pensé que la Biblia pudiera decir eso. Y segundo, porque es precisamente lo que yo experimenté cuando estaba adicto a la pornografía. Yo buscaba siempre hombres con penes grandes, y era como una especie de idolatría por el falo, o sea, era una cosa muy, muy fuerte. Y por un lado yo buscaba compararme, ¿ok? Eh, como buscando lo que ellos tenían, pero por otro lado, cuando veía las imágenes de estos hombres en el acto sexual con otros haciéndole daño, entonces yo buscaba que al otro estar sufriendo era como si le estaban destruyendo la masculinidad que a mí me fue destruida en mi infancia. Y hay una mezcla allí de cosas, es lo que comprendí en ese momento, hay una mezcla de, de admiración y idolatría y deseo de tener lo que uno tenía, pero al mismo tiempo había deseo de venganza al querer que a otro hombre le fuera robada la masculinidad como me fue robada a mí, o la identidad como me fue robada a mí. Es lo que yo veía. A pesar de que era una película pornográfica y sabemos que eso está montado, era como lo que se manejaba en mi mente. Eh, Allí yo me quedo en el acto, me quedo en seco y yo le digo, Señor, ¿qué me estás mostrando acá? Y de una vez, yo no sé cómo entendí esto, pero esto fue lo que recibí. El Señor me dijo, has pasado toda tu vida comparándote, no solamente a nivel del miembro viril, sino de todo. Pasaste tu vida comparándote, viendo a otros hombres para ver si eran más atractivos, para ver si eran más bonitos, para ver si eran más varoniles, para saber cómo caminaban, cómo movían las manos, cómo se, cómo se comportaban, cómo hablaban. Has pasado toda tu vida comparándote, buscando algo que tú crees que no tenías, buscando en otros lo que tú pensabas que no tenías, pero que ya yo había depositado en ti. Eso es lo que yo entendí, que el Señor me estaba diciendo que todo el tiempo que yo pasé comparándome con otros, estaba yo buscando algo que yo pensaba que no tenía, pero que ella me había dado. Y ahí me dice él, deja de buscar en otros lo que ya yo puse en ti. Tú fuiste hecho a mi imagen y semejanza, no imagen y semejanza de otro. Así que, como ocurre con todas las personas antes de conocer al Señor, buscamos el amor de la manera correcta antes de conocer al Señor, buscamos el placer sexual de la manera incorrecta antes de conocer al Señor, buscamos la prosperidad de la manera incorrecta. Él me dice, ahí estabas buscando la masculinidad que ya yo había depositado en ti, la estabas buscando en otro, como si es que tú fuiste hecho imagen y semejanza de otro, cuando la realidad es que tú eres mi copia, tú eres hecho imagen y semejanza mía, fui yo quien te di tu identidad, fui yo quien te di tu masculinidad. Cuando yo entiendo esto, me di cuenta de algo. A pesar de que mi restauración ocurrió en el 2015, hace 2 años, y ya yo no tenía deseo por hombres, yo de todos modos seguía mirando hombres como
como buscando algo que yo no tenía, pero decir ejemplo, la forma de caminar, la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de lo que sea, o sea, buscando en ese aspecto de masculinidad, de hombría, ya no un tema sexual. Pero cuando el Señor me dice esto, yo digo, wow, Señor, o sea, yo he estado perdiendo el tiempo, o sea, he estado buscando en otro lo que ya tú me habías dado, o sea, mi masculinidad viene de ti, no viene de otra parte, viene de ti. Y por otro lado entendí con el tema del, como dice el versículo de los penes grandes y este tema, que cuando yo deseaba en venganza que la masculinidad de otro fuera destruida de la misma manera en que fue destruida en mí, eh, era el producto de pensar que como yo nunca iba a recuperar mi masculinidad, entonces yo buscaba que a otro le fuera destruida. Esto es bien malsano, bien trastornado lo que estoy diciendo, pero es lo que entendí en ese momento. Entonces, eh, el Señor me dice, todo el tiempo que tuviste esa lujuria, ese deseo por ver la masculinidad de otro destruida, es porque estabas anhelando la restitución de la tuya, pero la estabas buscando en el sitio incorrecto. Y por esa razón se crea por esa comparación constante se crea esa lujuria y se llegan a esas prácticas sexuales tan extremas, que al incluso, que incluso terminan degenerando a la persona. Eh, Todo esto ocurre porque buscabas tu masculinidad fuera de mí. Todo esto ocurre porque pensabas que te faltaba algo, pero eso algo ya yo te lo había dado. Y yo todo esto lo entendí ahí comiéndome el helado y dije, wow, Señor, verdaderamente no había entendido a qué punto mi identidad está completamente en ti. A qué punto yo no puedo codiciar o anhelar en otro lo que ya yo tengo. Si yo estoy conduciendo un Ferrari y tengo a alguien al lado que tiene el mismo Ferrari que yo no lo voy a codiciar porque es el mismo carro, o sea, es lo mismo. Eh, pero si yo pienso que lo que yo tengo es inferior, entonces se creaba ese deseo malsano. Y es lo que el Señor me muestra a mí. Me dice, yo te creé único y todo lo que tú necesitas, toda tu masculinidad, toda tu identidad está en mí, no está en otra persona. Y la buscaste en otra persona mucho tiempo y ya eso se acaba en este preciso instante. Así que eh, hoy día entiendo que la comparación de pensar que no eres completo, de pensar que te falta algo, es una mentira del diablo, porque tú fuiste hecho imagen y semejanza de Dios, no imagen y semejanza de otra persona. Eres perfecto, eres único, todo en tu cuerpo, todo lo que tú eres fue diseñado de forma detallada por el Señor y no te hace falta nada de más. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, tu masculinidad, así como la mía, está en el Señor, no está en otra parte. Eh, no necesitas imitar a nadie porque tú eres único eh, y yo espero que tú puedas ser libre, al igual que yo estoy siendo, yo fui libre de esta mentira que me arropó tanto tiempo y puedas entender que Dios te amó, Dios te diseñó, Dios te formó, Dios se admira en lo que creó en ti, pero tú tienes que creerlo, porque si no vas a seguir buscando fuera, en otro, lo que ya tú tienes. Eh, Me sorprendió mucho este texto, no sé, espero que le sirva a alguien, pero, pero entiendo que las cosas a la manera de Dios son mucho mejor que a la nuestra. Y, eh, y por otro lado, el tema de la idolatría al pene finalmente termina siendo una mentira, porque en mi caso tuve relaciones con un montón de gente, con más de 600 personas, como lo he dicho en otros videos, y, y al final de la historia, en 2014 me encontraba, había, había perdido todo, estaba muerto por dentro, me quería suicidar, mi vida no tenía sentido, así que eso que mantuve en mi mente como una satisfacción máxima y como que lograr esa meta de obtener una persona así era lo mejor,
ni siquiera eso te logra dar identidad ni llenar tus vacíos. Sigues estando muerto. Ese es el problema del pecado. El pecado te hace la propaganda, te muestra un producto en forma de vida, pero que al final está disfrazado de muerte. Y estas dos hermanas, como lo dice en el texto, terminaron las dos muertas. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por sus deseos desordenados. La clave de quién soy hoy yo en día y que ya no existe esa persona del pasado, no está solamente en el milagro que yo recibí, está en la santificación que ha ocurrido en mi vida por medio de la palabra de Dios. Justamente esta semana es el pastor Porfirio Martínez de la iglesia Rema en Lázaro Cárdenas, Michoacán, publicó un video, una predicación sobre el proceso de santificación. Ha sido la constante lectura y la constante escucha de la palabra de Dios lo que me ha transformado la vida, lo que me ha hecho caminar alineado a Él y lo que ha transformado mi ser. Entonces, les voy a dejar esa predica también acá para que la revisen. Háganlo, no me escuchen a mí nada más, escuchen esa predica y aprendan a dejar que el Señor transforme su vida por medio de la palabra, porque es en la palabra que tienes verdad y es solamente por medio de la verdad que puedes salir de todas las mentiras que hayas creído. Esta revelación que tuve de este tema ocurrió leyendo la palabra, no me ocurrió porque alguien se acercó a mí a decirme nada, me ocurrió con la palabra. Así que les dejo esa prédica, revísenla, espero puedan encontrar su identidad también en el Señor y entiendan que su masculinidad está en Él, no está en nadie más y que no tienes que buscar afuera lo que ya tú tienes en ti. Bendiciones en el nombre de Jesús. Bye.